Pero a través de todas las cartas, Pablo habla y describe otros ministerios que en el listado de Romanos 12 no aparece pastor. Entonces en Efesios por primera vez, es la primera vez que se resalta la identidad ministerial, función ministerial en el uso del pastor. Si es mi amigo, él no puede ser superior a mí. Yo no tengo ningún amigo que es mejor que yo. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos hermanos, qué alegría estar con ustedes. Mi pregunta en el día de hoy es, ¿somos personas bajo construcción o ya somos perfectos? En caso de que no lo seamos, ¿qué nos falta? ¿De dónde obtenemos eso que necesitamos para crecer, para desarrollarnos, para alcanzar esos sueños, objetivos, esas metas que el Señor ha sembrado en nuestros corazones? Para hablar sobre ese tema, en Escuela de Pescadores hoy hemos invitado al doctor Samuel Sullivan, un amigo de muchos años y un hijo de Dios excepcional, un hombre usado de forma extraordinaria a través del mundo. Saludos, Sullivan. Saludos, Dios le bendiga, qué bueno estar nuevamente en la Escuela de Pescadores. Siempre es una alegría que llegue a Escuela de Pescadores, siempre es una alegría compartir con usted. Solo por curiosidad, sin tener mucho que ver con el tema, realmente nada tiene que ver con el tema. ¿Dónde estudió? Bueno, hice mi bachillerato en estudios de educación bíblica en el seminario de Asamblea de Dios, Springfield, Missouri, mi bachillerato en pedagogía cristiana. Entonces, más adelante, el Señor me bendició con una beca para hacer una maestría en divinidades con una concentración en exégesis en griego y hebreo en el seminario de la Iglesia Reformada, Western Theological Seminary, en Michigan. Okay. Después de 4 años en residencia, tiempo completo, el Señor me llamó a continuar mis estudios, pero primero ir como misionero a vivir años en Venezuela como misionero. Cuando nos llamó a volver, entonces el Señor me abrió camino a hacer una maestría en teología sistemática en Union Theological Seminary en New York. Y ahí terminé la maestría en teología sistemática cuando se me da una beca por Columbia University a seguir mis estudios, una maestría en filosofía contemporánea, que era la condición para poder seguir entonces el PhD en el programa conjunto de Columbia University y Union Seminary. Entonces terminé la maestría en filosofía y pasé unos 5 o 6 años más en el trabajo de mi tesis doctoral en PhD en Filosofía Contemporánea y Teología at Union Seminary, Columbia University en Nueva York. Okay. Yo noto cierto acento cuando pronuncias algunas palabras en español, te siento el acento y la pesadez, y tu inglés luce muy fluido. ¿Dónde naciste? Yo soy nuyorican. Okay. Nacido en Nueva York, en el sur del Bronx, en Nueva York, de padres puertorriqueños, papi de Aybonito, mami de Bayamón, pero toda mi formación, ¿verdad?, ha sido en los Estados Unidos. Mi formación académica, todo ha sido en los Estados Unidos, cuando el Señor entonces nos llamó a salir del seminario teológico Andover Newton en Boston, a donde yo servía como catedrático permanente en teología sistemática, y en la facultad como adjunto en la Escuela de Medicina en Harvard, a donde servía como profesor de espiritualidad y medicina. Y ahí el Señor me llamó y me dijo: sal de Harvard, sal de tu cátedra en Andover Newton, te quiero en Puerto Rico. Y nunca he estudiado español en mi vida. He aprendido español cantando coritos. ¿Sí? En la iglesia. Yo soy nacido y criado pentecostal, cantando coritos, leyendo la Biblia, me la leían, yo la repetía. Tuve que estudiar 4 otros idiomas, pero nunca español. Entonces, cantando... ¿No has estudiado español? Nunca. Nunca. Mis estudiantes en la universidad... Pero fuiste profesor en Puerto Rico. Sí, fui vicepresidente de la Universidad Interamericana y profesor catedrático permanente
como en fe cristiana de la Interamericana de Puerto Rico. Pero Entonces, tu primer idioma es inglés. es inglés, sin duda. Yo hablo español y escribo español sato, como los perritos satos mixtos. Y con la ayuda de mis estudiantes, que yo le digo, yo le voy a enseñar filosofía, teología, historia, y ustedes me van a educar en español. Ok. Y así ha sido desde Venezuela cuando servíamos como misioneros. Ustedes me van a enseñar español. Bueno, pero tu comunicación en español es perfecta. Por la gracia de Comunicación. Dios. Sí. Santos bajo construcción creo que debe ser el tema que tratemos en el día de hoy. Particularmente, Sullivan, la carta a los Efesios. Permíteme leer los primeros 2 versículos y luego pues conversamos un poquito. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 palabritas. Santos y fieles. Utiliza el escritor de la carta para describir a la gente de Éfeso. Eso me sugiere 1.000.000 de preguntas. Yo no sé cuántas. Pues claro, porque dice uno, si ya son santos, si ya son fieles, a esta gente de repente nada les falta. Pero mi primera pregunta no es esa. Mi primera pregunta es quién escribió la carta. Pablo, el apóstol Pablo, que había pasado 3, algunos dicen 4 años en medio de la iglesia en Éfeso, siendo su maestro. Vivió en Éfeso. Sí, y compartió y fue apóstol de ellos. Fue la iglesia con el cual pasó más tiempo que cualquiera otra. Pero ahora, cuando escribe esta carta, se encuentra encarcelado en Roma. Okay. Y esto es casi una carta de despedida. A estos hermanos que él conoce bien, y para mí la maravilla de este saludo, que él conociendo el carácter, las personalidades de quienes componen la congregación como hoy, ¿verdad? Conoce los defectos de la gente. Exacto, los conoce íntimamente. Se dirige a ellos con un cariño y con una visión de quiénes ellos son y lo que Dios ha hecho y está haciendo en medio de ellos. Se siente ternura en las palabras del apóstol. Yes. Y una ternura que porque ama también corrige. Que no son solamente elogiar y bendecirlo, sino vamos a ver que él entiende que estos santos bajo construcción es como una contradicción. Pero él entiende santo no en el sentido absoluto bíblico de agios. No como a Dios. Exacto, Dios es el único santo. Él usa aquí la expresión santo como el proceso de consagración, aquellos consagrados. Él reconoce que ellos han sido consagrados a Dios, que es el primer proceso en el sacrificio cuando se derramaba, se consagraba ese sacrificio. Está tomando el modelo del Antiguo Testamento del altar. Entonces, ustedes que han sido consagrados y estaban desempeñando ser fieles a los santos y fieles. ¿Y fieles en qué? En Jesucristo. Que esa santidad, esa consagración y esa fidelidad se ubica bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, ser santo, ser consagrado y ser fiel es un proyecto en desarrollo. Yes. Porque es un proyecto de relación y de formación. Entonces no es una condición absoluta. Okay. Y esto introduce en las cartas de Pablo y en esta carta que el agente de ese proceso de maduración, de construcción, de fortalecer la fidelidad, es la obra del Espíritu Santo. La tarea de un santo es ser fiel. Es primero reconocer que es llamado a su consagración, que se ofrece, ha sido ofrecido a una tarea, que aquello inmundo en el Antiguo Testamento y los sacrificios pasaba un proceso de
consagración para poder estar ubicado en el lugar santo, porque era inmundo. Entonces Pablo está resaltando en ese saludo, agios santos, está hablando de su consagración, lo que Dios ya ha comenzado a hacer en ellos para separar aquello que fue inmundo, para ser útil en la presencia y el propósito de Dios. El que está consagrado está dedicado exclusivamente a ese Señor, Exacto. a ese Dios. Así que no puedes jugar con otros dioses. No le es dado, no le es permitido, no le es concedido. Corrompe su santidad. Lo corrompe. Ya deja o corrompe su consagración. La interrumpe, la daña. Se requiere entonces arrepentimiento. El hecho de que señales que estuvo varios años con ellos, 3, 4 años conviviendo, dice que al llamarlos santos no lo está diciendo porque está engañado. No, él no está fantaseando con esa santidad. Él conoce, él sabe, aún así los llama santos. Sí, porque Pablo entiende el contraste entre lo que es la entrega a ser santificado con la identidad de la santidad de Dios. Y él ve que esa consagración se da y se ofrece por aquello que fue inmundo, imperfecto, pecador. Y que esa transformación en gracia por obra del Espíritu Santo toma tiempo, no es instantánea. La conversión y la obra del Espíritu Santo a traernos a Cristo ocurre en un momento de gracia. La conversión sí, Sí, se es salvo. pero ahí inicia toda una relación y una comprensión de la naturaleza y la responsabilidad de este nuevo llamado a fidelidad. Aquí, a este Jesús, el Cristo. Así es que la conversión de una persona, aún entendiendo que es el final de su vida pecaminosa, su vida sin Dios, su vida de perdido, pero es el inicio de un proceso entonces. Sí, y diría, yo lo describo de una forma distinta, que la palabra conversión es una redirección de giro. Eso ocurre en un momento, pero el proceso del desarrollo de ese evento de conversión es duradero hasta que venga el Señor. Okay. Entonces, en el momento en que ocurre el giro, el cambio de dirección, se inicia un nuevo caminar. Y una nueva llamado y conocer a quién yo me he convertido. Porque ese no creyente es por gracia que el Espíritu Santo lo ha traído. El Espíritu Santo bregando, tratando con el imago de la imagen y semejanza de Dios que está presente, aunque distorsionada por el pecado, pero no destruida la imagen y semejanza de Dios. La conciencia, la convicción, la moral, ¿ve? Está ahí, la identidad de espíritu que Él comparte con Dios en esa creación. Entonces el Espíritu Santo obra y comienza a cambiar la dirección, pero todavía no conoce a Cristo, no conoce las expectativas de Dios. Ahí comienza esa obra de construcción, porque quien Él es y ha sido necesita ser reconstruido. Porque Pablo nos habla que su mente, su vida ha sido formada, informada, transformada, deformada por una mente pagana, perdida y pecaminosa. Entonces comienza una obra de gracia que Pablo describe como edificación. Estamos bajo construcción porque ahora estamos siendo introducidos a Jesús, el Cristo, que no lo conocemos. Y ahí viene la tarea esencial e inicial del discipulado, la introducción y cómo, por la palabra, Así que las escrituras. En la conversión iniciamos el proceso de conocerlo De realmente. relación. Y en esa relación lo vamos conociendo y eso dura toda nuestra vida. Siempre estamos conociéndolo más. Y el peligro es conocerlo cantando,
conociendo por predicación, conociéndolo por testimonio. Todos son medios de conocerlo. Pero esos medios nos introduce a quién es o quiénes dicen que Jesús es. Pero conocer a, y no de lo que me cuenta el testimonio, de lo que me cuenta la oración, que es importante. Aporta. ¿Ve? Pero lo esencial, que ese testimonio, esa predicación, debe de ser un reflejo de lo que la palabra me dice de quién es Jesús. Y es la palabra por el Espíritu Santo que me trajo a conversión, que ahora desea traerme como primera tarea después de conversión, porque el Espíritu Santo viene a revelarnos a Dios, revelarnos a Cristo. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde va para revelarnos a Dios y a Cristo? A la palabra. Y qué triste cuando se da el evento milagroso de gracia, de conversión, y ese nuevo inconverto nunca es introducido a la disciplina cotidiana de escudriñar y conocer la Escritura. Lo introducimos al canto, a la alabanza, a la oración, al testimonio, a la predicación. Todo eso es bueno, pero nada de eso debe de desplazar la fuente original de esa verdad redentora y esa persona Jesús, que es la misma palabra. Entonces, el Espíritu Santo en el inicio quiere proveer y desarrollar una disciplina de escudriñar las Escrituras, un estilo de vida ante la palabra, porque esa es la fuente original. ¿Ve? Esa es la verdadera fuente. Los otros medios de comunicación y expresión son indicadores, testimonios, y son en ese sentido una fuente secundaria, porque la fuente primaria de conocer a Cristo es la palabra. Utilizaste hace un ratito, hiciste una alusión a la imagen de Dios en nosotros. Uh-huh. En la caída del hombre, allá en el huerto, el primer pecado, ¿se pierde totalmente la imagen de Dios en nosotros? Absolutamente no. Asumir que se perdió es atribuirle al diablo, al poder del pecado, potestad sobre la creación de Dios. Dios nunca le delegó esa autoridad a nadie en medio del diablo. Entonces, que sí, la presencia del pecado distorsiona, deforma esa imagen que Dios declara bueno. Lo deforma. Pero los elementos esenciales, que es expresión de la gracia de Dios en creación, no fueron destruidos, fueron deformados. Pero ahí queda, por ejemplo, que el ser humano en la creación, imagen y semejanza sigue teniendo una identidad espiritual, una condición que hace posible la relación trascendental entre Dios como espíritu y el ser humano, imago de él, también como espíritu, elemento espiritual. Una capacidad de cognoscitividad, inteligencia, capacidad para conocer y entender y responder a la revelación de Dios, al deseo de Dios, capacidad de sensibilidad espiritual, moral, ética, la sensibilidad de ser historiador, ser creador y participante en el desarrollo de los deseos de Dios en la historia. Ser co-creador en dar al mundo, crear al mundo otras criaturas. Es decir, hay estos elementos en la esencia, imagen y semejanza de Dios que continúan, no fueron destruidos, fueron deformados. Y en la gracia del Espíritu, entonces por la palabra, va respondiendo a aquello que sigue residente y presente en esa imagen de Dios, en el ser humano, a pesar del pecado y su distorsión. Me parece escuchar en tus palabras que no comulgas mucho con esa expresión depravación total. No, esa expresión surge de la escuela del pensamiento del calvinismo, no de Calvino,
no de Calvino. Estás estableciendo una diferencia entre lo que creía Calvino con respecto a esto y lo que el calvinismo ha enseñado Seguro, después. y grandes teólogos calvinistas, entre ellos varios que han sido mis mentores en el estudio del calvinismo, hacen esa distinción bien clara. Por ejemplo, en este tema de depravación total, que es el primer punto de los 5 puntos del calvinismo, se establece depravación total. En la edición en el latín del Catecismo Pequeño, en latín, Calvino escribe y describe esa lucha como una velita que la luz, ¿verdad? La mecha está peleando contra el viento que quiere soplarla y el viento nunca logra. Queda muy poco de la llama, pero nunca logra apagarla. Y ahí él sigue en ese catecismo en latín y explica, este es el enemigo tratando de destruir la imagen y semejanza de Dios. Pero nunca lo logra. Dios sigue siendo Señor de su creación. Entonces, por eso, y en otros puntos se hace esta distinción, y el estudio cuidadoso y respetuoso del calvinismo, como del arminianismo, tenemos que mantener esas distinciones entre el desarrollo del pensamiento de un teólogo, sea armenio o calvino, y lo que en las fuentes originales, fuentes primarias de los propios autores, cómo ellos interpretan y aplican estas verdades. La carta la escribe Pablo y la dirige a la iglesia que está en una ciudad que se llama La gran ciudad. Éfeso. ¿Por qué tú dices así? Es una de las grandes ciudades del Imperio Romano frente al mar Mediterráneo, centro de la grande idolatría de los dioses greco-romanos en Éfeso. Por eso se crea un escándalo en Éfeso con lo que Pablo está predicando. Le está creando un problema por el asunto de la introducción del Evangelio. Entonces es una gran ciudad muy influyente en la política greco-romana, y Pablo se dirigió a los centros mayores del imperio. Fue estratega. Oh, seguro que sí, muy intencional, especialmente cuando la voluntad y el deseo de Dios, el Espíritu Santo, a veces le decía, no, para allá no va, mijo. Aquí que fue guiado, como dice el corito, guiado por tu espíritu, no por el caldo. Amén, amén. Cuando hablas sobre santos bajo construcción, después de ver la introducción de estos versículos, ¿qué en esa carta te sugiere esa expresión? ¿Qué en esa carta te sugiere ese proceso? Bueno, vemos que Pablo en la carta primero identifica un equipo que Cristo dio a la iglesia, identifica un equipo inicial de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estás aludiendo aquí al capítulo 4. Capítulo 4. Vamos allá. Que es verso 11, ¿no? Verso 11 de Efesios 4. Claro. Efesios 4, y esto aquí me cambió mi cita, déjeme rápidamente para verla mejor. Ok, Efesios 4, capítulo 4, 11. versículo 11. Déjame leer el versículo 11. Por favor. Y él mismo, refiriéndose al Señor, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5. Vamos a parar aquí. Si es que pastores y maestros los separamos, son 5. Ok. Bueno, primero que está resaltando algunos componentes importantes del desempeño del liderazgo de la iglesia. Algunos. Okay. Si uno quiere un listado más amplio, Romanos 12, 1 Corintios 12, Pablo elabora mucho más los ministerios, etc. O sea, ¿tú crees que los ministerios que aparecen descritos, el de presidir, esto, en Romanos 12 y en Corintios 12, los tendríamos que unir a esta lista si queremos una expresión completa de lo que son? Seguro. O más completa, sí, cuando menos. Mucho más. Y el gran teólogo, compañero que ha partido con el Señor, el doctor Gordon Fee, que tuve el privilegio y honor de ser compañero de él como teólogo, resalta
que ahí encontramos la intención de Pablo con unas listas intencionales, pero a través de todas las cartas Pablo habla y describe otros ministerios que igualmente aportan a la construcción de los santos. Y aquí en este equipo yo creo que todos deben de existir hoy. Bueno, yo iba a preguntar eso. Esos 5 ministerios proponen ciertas guerras. Una vez leía de Charles Finney, que dice que los pastores lo enfrentaron porque él se llamaba a sí mismo un evangelista. Y le dijeron, 4 evangelistas hay: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y fuera de esos 4 no hay más evangelistas. Y él dijo, bueno, a partir de hoy llámenme lo que a ustedes les dé la gana, pero no me llamen pastor porque yo no pastoreo. Yo lo que hago es evangelizar. Pónganme nombre, título, el que ustedes quieran. Y algunos de los pastores se dieron y dijeron, no, tú eres un evangelista. Sí, y eso y en las obras de Finney es interesante, porque eso surge como una interpretación reformada, protestante, del supuesto que estos ministerios fueron suspendidos después de la publicación del Nuevo Testamento. Que la crítica a Finney fue el supuesto teológico, no bíblico, que esos cesaron. Entonces tú no tienes derecho a identificar. Sigue hoy, o sea, la gente sigue seleccionando. ¿A ti te parece que cuando vemos esos 5, si son 5, están vigentes? Todos. Vigentes. No encuentro en ningún lugar en la Escritura que el capitán del equipo suspenda o siente, ¿verdad?, algunos de los participantes del encuentro y le diga, no, siéntense ustedes no van a ser parte de este. No. Ahora, interesante que la razón típicamente protestante que se ha usado no es basado en la Biblia, es basado en una interpretación de la historia. Entonces, en ningún lugar habla de suspender ninguno de estos ministerios. ¿Sabes qué? Es interesante que acabes de decir eso, porque la última vez que alguien me estaba hablando de por qué él creía que algunos de estos ministerios ya no estaban vigentes, precisamente dijo, yo puedo probar históricamente que esos ministerios no operaron más. Pero no bíblicamente. No bíblicamente. Es una interpretación de la historia basado en ciertos supuestos teológicos. Porque sí, en la historia de la Reforma, especialmente dentro de la tradición reformada calvinista, se suspendieron, no se reconocieron. Pero eso no fue basado en la Escritura, que la palabra o el Espíritu Santo lo suspendió. Y el otro es el testimonio histórico, donde todos estos ministerios tenemos testimonios que han continuado. Porque son elementos importantes, no los únicos, son las mayordomías de liderazgo o de servicio, que para mí yo lo prefiero usar, en vez de ser líder, que parece ser una cabeza, no, uno que sirve, que el desempeño del servicio de la vida y misión de la iglesia se identifica por estos nombres o estos desempeños bíblicos. Yo creo que todos deben de estar presentes, vigentes en la vida de la iglesia, y quisiera hacer algo que a veces no se desconoce, quizás se ignora, que me llama la atención que en el listado de Romanos 12 no aparece pastor. Yo no había notado eso. En el listado de Corintios 12 tampoco. Sí, Corintios 12. Pero en Romanos 12, Corintios 12 sí aparece maestro. Okay. Entonces es interesante porque el concepto pastor en el Nuevo Testamento se utiliza de forma metafórica. Jesús es el gran pastor. Jesús nunca fue pastor. Claro. Es una metáfora. Cuando se hablan de pastores, están hablando de un desempeño metafórico y cómo es que Pablo en Efesios 4 une pastor maestro en griego. No los separa, están unidos, porque el desempeño del cuidado, que es la pastoral, el cuidado del rebaño, su desempeño es que ser maestro. La enseñanza. Que es la fuente de la comida que se le da a estas ovejas que está cuidando, la palabra. Entonces en Efesios por primera vez, es la primera vez que se resalta la identidad ministerial, función ministerial en el uso del pastor.
en todos los otros usos son figurativos o metafóricos. Y lo hemos ignorado. Y es interesante que hoy, tristemente, se han interpretado estos ministerios de forma jerárquica. Que los mayores, los más poderosos, los de mejor erección son el apóstol, el profeta, reciben nueva revelación, etc. Y es interesante aquel que es llamado a discipular y a ser discípulo, porque todo lo otro se cae. Si no hay discipulado, es el último en la jerarquía. El menos importante para la vida y misión de la iglesia, porque ha habido una deformación contemporánea. No solamente hoy, porque tiene otras historias del pasado, de siglos pasados, que esto ha sucedido, pero hoy bien marcado, donde se interpretan estos ministerios de forma de jerarquías de poder, el uno sobre el otro, olvidando que todo que desempeña, como somos siervos de Jesucristo, el único Señor superior es Cristo. Pero entonces hay una jerarquía de responsabilidad, una jerarquía de servicio, que cada siervo y sierva del Señor, si Cristo es curia Señor, yo soy su esclavo. Entonces, en el desempeño de esa relación, él dice, Pablo, yo quiero que tú me sirvas desempeñando lo que se va a llamar apostolado, que requiere estas destrezas del Espíritu, estos dones y ministerios. Y tú, yo quiero que seas profeta, evangelista, pastor, y le voy a dar los dones, las gracias, las caricias del Espíritu para el desempeño de esto, para el bien de la congregación, para su edificación, pero todos ustedes son esclavos. Entonces, hay una jerarquía de servicio que se le da Jerarquía de servicio. Y eso requiere asumir unas responsabilidades de parte del que desempeña ese servicio y un respeto de aquellos que reciben los beneficios y la bendición del desempeño de esos servicios. Por lo tanto, hay autoridad. Seguro, respeto, autoridad, pero la jerarquía es que todos somos esclavos con diferentes desempeños. Término que en algunos núcleos se ha rechazado. En más de una ocasión he escuchado a alguna persona decir, no, yo soy amigo del Señor. Juan 15. Sí, no, vosotros nos llamaré más siervos. Ustedes son mis amigos. Curioso que cuando a esos mismos discípulos los escuchamos hablando o los leemos, más adelante los siguen llamando Señor. Siguen hablando de Él como su Señor. Así que a ninguno de ellos se les ocurrió decir, sí, ahora somos íntimos amigos. Panita. Bueno, vemos, es que de nuevo descuidamos la lectura cuidadosa del texto. Primero, Él les trata, Él les considera. Él es Kuriai, Él es Señor. Ustedes son mi propiedad y ustedes me han recibido como su Señor. Pero la naturaleza de quien yo soy y la naturaleza de esta relación es que yo no los trato como el despotéis, que es la otra palabra que se usa en la Biblia para hablar de Señor. Está Kuriai, que es el Señor legítimo, dueño de poder de vida y muerte bajo ley romana, pero estaba el déspota ilegítimo, que también tenía esclavos, ¿ves?, que maltrataba y abusaba porque él no le costó nada. ¿Ves? Pero Pablo está haciendo esta distinción, que la relación de este Señor con su propiedad, con sus siervos, es uno de amigo. Pero entonces sigue inmediatamente y le dice, porque ustedes son mis discípulos, vayan y hagan lo que yo diga. Lo que yo diga. Espérate. Entonces, tenemos que tener cuidado de identificar el amor, la misericordia, la gracia con cual el Señor me trata, yo siendo su siervo. No compromete su autoridad. Exacto. Ni su esencia de quién es Él. Él siempre será la cabeza. Siempre, no es negociable. Él siempre será el adorado. Siempre. Será Señor. Será Señor. Y si es Señor, no es tu amigo. Es decir, la relación no se caracteriza por amigo. Usted no tiene amigo que te salva.
Usted no tiene un amigo que murió para salvarte. Usted no tiene un amigo coigual contigo. Qué belleza. ¿Ve? Entonces, pero ¿qué sucede? Si es mi amigo, él no puede ser superior a mí. Yo no tengo ningún amigo que es mejor que yo. Por lo mejor que puede hacer es coigual. El desprecio que eso representa en esa teología, mala teología de la comprensión del Evangelio de Juan, que no, Él sigue siendo Señor por el cariño, el amor, la misericordia de Dios que Él comparte, cómo Él me trata como un esclavo, pero con un cariño y un amor, que el despotés, el dueño ilegítimo, Satanás, que toma ilegítimamente las vidas y abusa, es un déspota, ¿ve? Él no es amigo, pero este Señor, y no deja de ser Señor. Entonces, eso es fundamental, que todos estos ministerios y todos los otros se desempeñan en esa relación de siervo voluntario. Esta es la fe que predicamos: si confesares con tu boca que Jesús no es tu amigo, no, es tu curia, es tu Señor. Y si es tu Señor, Él será tu Cristo, el que te va a salvar. Pero si no es tu Señor, no te vista que no va. Aleluya. Porque no le pertenece. Y eso es la clave de la confesión que proclamamos, la fe. Ese es el corazón. Sí. Esa es la bendición que voluntariamente, por la obra de gracia del Espíritu Santo, si confesares con tu boca, concienzudamente, voluntariamente, ante la amenaza del señorío de César. Porque vive en Roma bajo el imperio que él requiere de sus ciudadanías, que Él es el Señor, Él es el príncipe de paz, Él es el amo de todo. Esa es la confesión romana. Y escribiendo a los romanos, ustedes que viven en la boca del león, la naturaleza gentile, mira lo que les cuesta si van a ser parte de esta nueva comunidad llamada la Iglesia Comunidad del Espíritu. Es que le va a capacitar para confesar públicamente, se van a arriesgar a la muerte por negar que César es Señor, sino Jesús es tu amo y sueño. Ningún discípulo fue asesinado por decir que Jesucristo era su amigo, pero fueron asesinados y encarcelados por decir que Jesucristo era el Señor, y la iglesia lo confesó siempre. Y Jesucristo es el Señor. Sí. Y sigue en países del Medio Oeste, a donde comunidades, por ejemplo en Gaza. En Gaza yo conozco y tengo hermanos en Cristo que son palestinos cristianos que están perseguidos por los musulmanes y por los judíos. Wow. Y sufre, es una iglesia sufriente en Israel y en otras partes del Medio Oeste. Así que la persecución no ha cesado. Tenemos estos y muchos otros ministerios. ¿Qué hacen en la iglesia para que la iglesia sea perfeccionada? ¿Cuál es la labor? Bello el vocabulario de Pablo. Conociendo esta congregación, cuando lo dice que estos ministerios se han dado con el fin o el propósito, y algunos traducen capacitar. Es mucho más que capacitar. Aquí Pablo escoge una palabra del vocabulario médico para perfeccionar, catatismo. Y usa esta palabra para describir la condición de estos santos. Para perfeccionar, aquí estos santos necesitan perfeccionarse. Y utiliza la imagen de un hueso quebrado que necesita ser restaurado a su lugar antes de ser inmovilizado para sanar. Y él ve que estos santos están ahora dados a un proceso del Espíritu Santo volver a su lugar debido, sus rupturas. Que los ministerios responden a restaurar, recuperar la fractura, la ruptura que hay en la vida de estos santos. Pablo ve y entiende la iglesia de los Efesios, como lo vemos hoy, de una visión pastoral. Triste, temeroso, frustrado, sufriente, enfermo, deprimido. ¿Cuántas condiciones llegan a la iglesia? Porque en sí llegan a entender, consciente o inconscientemente, que esta comunidad llamada iglesia, comunidad del Espíritu y la Palabra, es una sala de emergencia
que ofrece esperanza, perdón, restauración, sanidad, amor, cariño, y vienen con sus vidas heridas, vienen y se presentan por la gracia y obra del Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo tiene un equipo dado para responder a esa crisis de ruptura, dolor, sufrimiento, tristeza, pecado. Tiene que ser sanador. Exacto, es sanador. Entonces, a fin de perfeccionar ¿a quién? Los reventados y los heridos son los mismos que están sentados en la iglesia. A veces nos olvidamos, se creen que es el pecador afuera. No, los dones son dados para atender al dolor, el pecado, la flaqueza, dentro del cuerpo de Cristo, que está siendo perfeccionado. A fin de perfeccionar a los santos, para que hay un objetivo de utilidad por la obra del Espíritu Santo, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio. Y aquí ministerio es diaconía, servicio. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. El Espíritu Santo está bregando en la ruptura, las incapacidades de estos que han llegado para ser ahora capacitados. Todos llegan rotos. Todos llegamos rotos. Todos. Y ahora somos siendo capacitados para servir. Y ahí Pablo escoge otra palabra para la obra que en el griego ergon, lo que llamamos un epox legomena, un uso muy especial de este concepto, que dice que Pablo quiere a estos gentiles que él conoce, de a dónde vienen y que los han formado en la cultura, en la sociedad. Le dice, mire, este propósito de perfección para que ustedes sean útiles, servir, no es para entretenerlos. Y la palabra ergon se usa en griego para hacer una distinción entre aquello que te entretiene, aquello que te edifica. Y le está diciendo este proceso de quiénes somos como iglesia y la obra del Espíritu Santo no es para entretenerte, es para edificarte. La iglesia moderna, la iglesia actual, siglo XXI, me parece que se inclina más al entretenimiento que a la edificación. Tristemente, esa es expresión para mí, ejemplo de la poderosa presencia de la secularización de la iglesia, donde lo que tiende a definir quiénes son y para qué existen es para ser entretenido, para sentirse bien. Me gocé en el culto. ¿Y cómo nos gozamos? Seguro que sí. Pero la razón de ser de la adoración cristiana no es masaje emocional, no es un asunto terapéutico, psicológico terapéutico. Es una obra transformadora de tu mente y tu corazón. Y que en el proceso del Espíritu Santo y la palabra, servir para la transformación, la perfección, y Pablo habla de la transformación de tu mente, es para ir cambiando esas categorías que te definen, que son superficiales y fácilmente manipuladas, que son tus emociones. ¿Tú piensas que eso da al traste con la tendencia de algunos grupos a enfatizar mucho en la música y poco en la enseñanza? Sí, yo creo que es reflejo de la secularización. La sociedad moderna, posmoderna, que se define por el psicoanálisis, que tiene que ver con tus experiencias, emociones, tu propia construcción emocional social, se define por el ser entretenido. Y es interesante que cuando uno mira la cultura, ¿qué es entre las cosas llamativas? El estadio, los conciertos, estoy hablando en el mundo secular, ¿ok? A donde uno es llamado a exhibir sus emociones, béisbol, fútbol, emociones, y pagan para hacer eso. Pero ¿por qué tú dices que estás hablando de lo secular si a mí me parece que estás describiendo nuestros eventos? Yo no lo quise decir, eso te lo dejo a ti. Porque lo que yo observo es que el fenómeno de la secularización hemos adoptado eso postmoderno, hemos entonces convertido la doxología, que es la adoración del pueblo convocado para adorar a Dios, que siempre es comunitario, nunca singular. ¿Okay?
siempre es la convocatoria del cuerpo de Cristo para adorar a Cristo, ¿ok? Que lo han cambiado con el entretenimiento a donde el creyente llega a la iglesia para ser entretenido. Que los adoradores están en el altar. Y nosotros venimos como espectadores a dar nuestra entrada. El fee es mi dueño, es mi diezmo, ofrenda. Pero yo vengo para ser entretenido, porque ellos son los adoradores. ¿Y quiénes somos nosotros espectadores? Uno de los ejemplos para mí, y sé que hay algunos beneficios. Yo no voy a reducir lo que todo es malo. Conciertos de adoración. El concierto de adoración, ¿qué sigue el modelo? ¿Qué modelo sigue? El teatro secular. En estos días estaba en iglesia, Semana de la Biblia, y entro en 3 iglesias y todas las paredes y todo es pintado de negro. Y yo digo, pero ¿cómo esto es un templo cristiano todo pintado de negro? ¿De dónde salió esto? De los conciertos seculares, de los espectáculos, porque tienen que tener los negros para el asunto de las cámaras, las luces están sobre un individuo y todos los que están ahí que han pagado son espectadores. Ahora, ¿cómo eso se ha pasado a la iglesia? Que la iglesia se convierte en un teatro, el púlpito desaparece, la mesa del Señor desaparece, lo que tenemos son artistas con luces, los superstars, los músicos, y ¿quiénes definen el ambiente de ese de gozo? Los músicos. Y yo como pastor, a través de los años, he tenido la mala costumbre como pastor, y se lo advertí a mis músicos, cuando ustedes se salgan de quicio y se pongan con sus cosas emocionales, yo voy a pagar la electricidad del altar, tengo un switch, ¡pum! Y qué interesante que el avivamiento se fue por la electricidad. Y este es el modelo secular, que la iglesia sigue imitando cómo el mundo se goza y ha reducido el evangelio, la convocatoria del cuerpo de Cristo, a un individualismo. ¿Ve? Yo soy la última Coca-Cola y aquí estamos en competición, y que ese valor secular lo que hace es destruir la posibilidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo lo sabe. Y él ve que estamos siendo construidos, y estos que estamos construyendo nos ayudamos con las coyunturas que se ayudan mutuamente, porque somos un solo cuerpo, a donde cada uno desempeña esa gracia del Espíritu, esa diaconía del Espíritu, para fortalecerse no solamente uno mismo egoístamente, sino para la construcción del cuerpo de Cristo. Que nosotros estamos contribuyendo a este templo espiritual que es reflejo de quién es nuestro Señor, pero hemos sido unidos a ese cuerpo como miembros, no como individuos. Hasta que todos lleguemos. Todos somos llamados a crecer. Y la intención y el trabajo del grupo tiene que ser que el grupo llegue, no que yo llegue. Exacto. Que todos lleguemos. Lleguemos. Y eso nos coloca en una posición de ocuparnos del otro. De ocuparnos, no de abandonarlo, no dejarlo, no de decir lo único. A mí esa expresión que colocan en las calcomanías, que dice que Dios y yo somos mayoría. Yo digo, hemos excluido a todos los demás. Aquí dice, hasta que todos lleguemos. La iglesia debe hacer un trabajo consciente de que el grupo, la congregación, son mi responsabilidad, y de alguna forma el otro me ve a mí y dice, él es mi responsabilidad. Yo le aporto y él me aporta. Yo lo bendigo y él me bendice. Y me parece que si algo he aprendido y sigo aprendiendo en la tarea pastoral, es cómo el pastor tiene una orquesta. Y tiene una serie de instrumentos que tienen diferentes funciones dentro de esa armonía bella. Y que el pastor, el Espíritu Santo ha dado a esa iglesia estos dones y ministerios, y le ha dado al pastor discernimiento y sabiduría para saber cómo emplear Wow. en esta orquesta
los instrumentos que le corresponden para crear esa armonía de esa composición. Y entonces que todos ellos son llamados, no toda la misma vez ni de la misma forma a desempeñar sus ministerios. No, eso crea un desorden. Pero dentro del propósito de que todos lleguemos, que todos seamos construidos, edificados, porque somos edificados como el cuerpo de Dios, el discernimiento del Espíritu dado mayormente, no únicamente al pastor, porque es a quien el Señor le ha dado la responsabilidad mayor de discipular, de desempeñar, ser el director de esa construcción por la palabra y el Espíritu. ¿Cómo discernir esos talentos, esos dones, esos ministerios? Ven aquí. No, que yo no. Tú tienes un don. El Señor, veo en ti una gracia, una capacidad que ya el Espíritu Santo, pero no la individualice. No es para ti solo. Eso el Señor lo está cultivando, desarrollando en ti para que sea de bendición a toda la congregación. El buen ministro, el hermano maduro, entonces se va a caracterizar porque procura la unidad, no el exhibicionismo personal. Esencial. No el protagonismo. Esa es la razón de ser de la iglesia, que somos uno. Es un Señor. ¿Ves? Y servimos a un Señor. Es un cuerpo de Cristo. Ya en la parte final, siempre el tiempo nos ataja, pero ya en la parte final, ayúdeme a entender el concepto de niñez espiritual. ¿Qué son cualidades, qué son características de esa niñez? Sí, que dejemos de ser niños Eso dice. fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean las altimañas del error, sino, miren la reprensión, sino siguiendo la verdad en el mal. Está diciendo, miren, déjense de sus boberías naturales. Déjense de esos egos, de esas maneras de ser carnales, flojos, que representaban sus estilos de vida pasada. El individualismo es niñez espiritual. Sí, es una niñez o esa fascinación con esta doctrina y esta doctrina, con estas enseñanzas que son, él la describe como artimaña del error, que el Satanás emplea para entretenerte, para dividirte, para separarte y desatender la tarea de edificación de todo el cuerpo, que mientras te entretienes con estas niñeces, con estas boberías, tú impides la construcción del cuerpo de Cristo en la congregación, porque se desorienta a lo que tú has sido llamado, con el don y el ministerio y la gracia del Espíritu que te ha dado para servir la iglesia. Entonces, la niñez espiritual no es una cosa como para tratarla con paños tibios. Es una condición, es una enfermedad de naturaleza espiritual seria. Y ahí yo distingo, está el niñez natural, el que viene y llega a Cristo nuevo, es un niñito. Se justifica que recién llegado... Y madurez. Claro, sí, no conoce el justifica. Evangelio. Pero son los niños viejos Jesús. que no han cambiado. Llevamos 20 años en la iglesia y continuamos con las mismas Sí, actitudes. es como un pastor que voy yo al aniversario de la iglesia donde yo fui pastor. Y le digo, mira, ¿cómo estaba Luis? Ay, Sullivan, pasmado como me lo dejaste. No ha cambiado. Entonces eso se da, es decir, eso es real, el texto bíblico no esconde estas realidades. Si el apóstol no las esconde, las atiende con misericordia, con sabiduría y firmeza, basado en la palabra. Nosotros queremos excusarla y hoy tristemente, y no en todos los casos, queremos interpretar flaquezas y carnalidades como condiciones psicológicas. Que las resuelve y vete a un psicólogo. Y cuando ese psicólogo niega que la condición y la raíz de esa condición es pecado, lo niega porque no lo cree. Entonces, eso no quiere decir que no haya buenas contribuciones en la disciplina de la psicología, pero hay grandes peligros
Entonces, como el pastor a veces, lo he visto y yo me he quedado que le delegó eso. No, yo le delego eso al psicólogo. ¿Cómo? No puede discernir la condición espiritual que lleva a esa condición. Que esto es un reflejo, esta es la fiebre. Pero lo que lleva a esa condición es esta condición de pecado. O que se ha desatendido y se ha debilitado mi hermano en Cristo. La psicología no es un don del espíritu. No. No lo es. Pero puede ser un recurso. Un recurso Sí, valioso. Sabio, sí. con discernimiento de la palabra, útil. Porque el Señor también usa la ciencia, la tecnología. Sí. Pero nos llama a ejercer discernimiento de cómo, cuándo y quién. ¿Cómo evaluamos? Y aquí vamos a finalizar, pero ¿cómo evaluamos? ¿Cómo decimos este hermano, esta familia, esta iglesia ha madurado, está creciendo? ¿Cuáles son esas cosas que debo observar en mí para ver si voy por buen camino o estoy caminando en dirección equivocada? Bueno, se han hecho estudios hasta donde hay 8 y 9 características de una iglesia saludable. Yo doy una serie de conferencias sobre eso, pero yo diría, el corazón para mí práctico, cotidiano, pastoral, que es el lugar de la centralidad del estudio de la palabra. Porque donde escasea el estudio bíblico, sistemático, que es bien asistido, entonces las directrices, la fuente de verdad que aquí esa iglesia está desplazada por otra cosa. Entonces, primero la prioridad sistemática, seria, del desempeño del don del maestro, comenzando con el pastor, que el pastor es el maestro de la grey, y capacita a otros para acompañarle. Claro. Pero nunca debe de ceder que él es y que la iglesia lo ve la comunidad como el maestro que capacita a otros. Lo otro que con eso, como esa palabra desarrolla la identidad de la identidad de cuerpo, no de individualismo, que es uno de los principios que tiene que ser, porque en la cultura eso es lo que se nos enseña. Cómo esa palabra y el Espíritu Santo va cambiando la relación e identidad de aquellos que componen esa congregación. Y en eso, el desarrollo de las disciplinas espirituales, oración, ayuno, adoración y adoración bíblica. Bíblica. Como estos elementos, proclamación de Cristo y la capacitación para la misión de cada creyente de compartir, de dar razón de la esperanza que tiene. Cómo se capacita para la evangelización de nuestros prójimos, de nuestra comunidad. Cuando estos factores fallan, lo que hay es una comunidad religiosa y no necesariamente lo que dice al frente quizá iglesia. Doctor Sullivan, gracias. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por su aportación tan valiosa. Gracias por la invitación y la ocasión de compartir. Gloria a Dios, tenemos que seguir haciendo esto con cierta regularidad e ir abundando en otros temas. Gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Hoy en Escuela de Pescadores he querido que quede en nuestro corazón o en nuestras mentes recursos, criterios bíblicos, escriturales que nos ayuden a evaluar lo que está pasando en nuestras vidas, que nos ayuden a corregir rumbo y que nos den opciones para trabajar duro. Gracias por su amor, gracias por su fidelidad. No olviden nunca que ahí está el área de comentarios para que nos dé su opinión, para que nos diga qué le parece lo que está pasando en Escuela de Pescadores y también para que nos dejen por ahí recomendaciones. Ocasionalmente alguien dice, entreviste a fulano de tal o hable sobre tal tema.
sepa que eso que usted coloca allí, yo lo utilizo para juzgar hacia dónde vamos en los próximos podcasts, en los próximos programas. Seguiremos con ustedes cada semana. Un abrazo y bendiciones.